Entonces eso debería ser un resumen que les ayude, ¿ya? Básicamente a recordar varias cosas de lo que han visto en mecánica cuántica. Lo primero, por ejemplo, es el término de el cuadrado de una función de onda. Siempre se multiplica con un diferencial de volumen, ¿no? Entonces, cuando ustedes ven esta idea, que viene justamente también de la normalización de una función de onda, ustedes deben recordar de que lo que ustedes tienen aquí es la probabilidad, ¿no? Ya, esto de acá es una probabilidad, ¿no? La probabilidad de encontrar a la partícula en un volumen, en un diferencial de volumen. Entonces, básicamente tienen aquí ustedes un diferencial de volumen. Este diferencial de volumen pueden escribirlo así, como pueden escribirlo en coordenadas esféricas, pero es un diferencial de volumen. Y cuando ustedes suman todas esas probabilidades, pues tiene que darle 1, ¿no? Entonces esa es la definición. Por eso es que el phi cuadrado no es una probabilidad, sino una densidad de probabilidad, ¿no? De encontrar una partícula en un diferencial de volumen. Entonces, véanlo por la cuestión, por ejemplo, del análisis dimensional. Esto tiene unidades de volumen y la suma de todo esto de acá tiene que ser un número. Entonces, eso tiene que tener unidades de el inverso de volumen. Por eso es que se le llama una densidad de probabilidad. ¿Ya? A esta condición que está aquí, saben ustedes que se le llama condición de normalización. Y básicamente esta condición de normalización es la que te dice, ¿no?, qué tipos de funciones van a cumplir esta regla. No todas las funciones que existen cumplen esta regla que tenemos aquí. Para todas las funciones matemáticas, ¿no?, que cumplen esta condición de normalización, van a formar un espacio vectorial. Y este espacio vectorial se conoce como el espacio de funciones de cuadrado integrable. Entonces ese espacio lo podemos ver como un conjunto L cuadrado o L2. Por ejemplo, ¿no?, existen muchas funciones de cuadrado integrable que no nos interesan, ¿no? O sea, si ustedes tuvieran, por ejemplo, un f aquí, un x aquí. Esta función, por ejemplo, es una función de cuadrado integrable, ¿no? Pero esta función que está aquí de cuadrado integrable no nos interesa porque aquí no hay derivada, no está definida la derivada aquí arriba, por ejemplo. Entonces, esa función se encuentra dentro de L2, pero no es una función que me vaya a dar información de lo que vendría a ser, por ejemplo, una función de onda asociada a una partícula. Entonces, las funciones de onda asociadas a una partícula que cumplen esta regla van a formar un espacio un poco más pequeño, que es el espacio de las funciones de onda, ¿no? Son funciones continuas en todo el espacio y son infinitamente diferenciables. A medida que ustedes analizan un espacio físico, las funciones de onda van a ser cada vez mejores comportadas, se dice. Y mejores comportadas quiere decir que van a haber mayor cantidad de restricciones para estas funciones de onda. Entonces, este espacio incluso puede reducirse dependiendo del sistema físico que uno trabaje. Pero ya sea L cuadrado o sea el espacio de funciones de onda, todos estos espacios son conocidos como espacios de Hilbert, ¿no? Tienen estructura vectorial y debido a eso pues son conocidos como espacios de Hilbert. Entonces hay muchos espacios de Hilbert y cada uno va a representar o asociarse a un fenómeno físico o una situación física. Entonces, este F, repito, es un espacio vectorial. Entonces, lo que primero, por ejemplo, que quiero que hagan como ejercicio es que muestren de que ese espacio F es un espacio vectorial. Creo que todos ustedes saben que llamamos, ¿no?, un espacio vectorial justamente aquel espacio que cumple ciertas condiciones, ¿no?, ciertas características. Entonces quiero que ustedes muestren que F es un espacio vectorial como ejercicio. Y dentro de este espacio vectorial
yo puedo definir justamente mi producto escalar. Lo voy a definir así. Noten que las funciones de onda son funciones que son funciones complejas, ¿no? Y por lo tanto, dentro de estas funciones, yo puedo definir este producto escalar así. Entonces, los productos escalares también deben cumplir ciertas condiciones para ser llamados de esa forma. Ustedes han llevado eso en álgebra lineal para físicos y álgebra lineal. Entonces, como otro ejercicio, muestren de que este producto escalar define justamente o sea, que esta operación que está aquí define un producto escalar, ¿no? Las propiedades de este producto escalar son bastante claras. Este es el conjugado del producto escalar, ¿no? Invierte las posiciones aquí de las funciones. Es lineal en el primer término y antilineal lineal en el segundo término y antilineal en el primer término, ¿no? Y al igual que en el caso de vectores, si yo tengo que un producto escalar de dos funciones es cero, a esas dos funciones se les llama funciones ortogonales. Entonces, con esto yo puedo definir otra cosa, ¿no? dentro de lo que viene a ser justamente el espacio vectorial. Puedo definir lo que es una norma. ¿Ya? Si yo hago el producto escalar de una función consigo misma, voy a obtener esta propiedad, donde solamente la igualdad a cero ocurre si es que esta función de onda es una función de onda nula. Entonces, en función a este producto escalar, yo defino la norma de una función de onda a partir de esta raíz cuadrada, ¿no? Es muy parecido a lo que se hace en R3. O sea, es una extensión, mejor dicho, de lo que se hace en R3. Como ejercicio, muestren de que esta expresión, ¿no? cumple las propiedades de una norma. Entonces, dentro de este espacio vectorial también se van a cumplir ciertas propiedades. Una de ellas es la desigualdad de Schwarz, donde el módulo, ¿no? de este producto escalar siempre va a ser menor o igual que las normas de cada una de estas funciones de onda. Como ejercicio, determinen en qué caso, por ejemplo, se da la igualdad en 1.6, ¿no? La referencia para todo esto que estoy haciendo es el Cohen, ¿no? El capítulo 3 del Cohen. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Todo tranquilo, ¿no? Si tienen preguntas, avisen. Ya, si tienen preguntas, repito, solamente avisen, ¿ya? Vemos ahora lo que son los operadores lineales en este espacio, ¿no? de funciones. Recuerden que ustedes que siempre van a tener dos elementos en mecánica cuántica, ¿no? Tienen un conjunto de operadores y tienen un espacio vectorial donde aplican este conjunto de operadores. Entonces vamos a llamar un operador A aquella aplicación del espacio F al espacio F, ¿no? Es decir, tú aplicas el operador sobre una función de onda y te tiene que dar otra función de onda. Esa es la idea, ¿no? Esos son los operadores lineales dentro de estas funciones. Es decir, debe cumplirse esta relación 1.7 donde psi' de R pertenece a ese espacio F, ¿no? Y debe cumplirse la linealidad respecto del cuerpo de los complejos, ¿no? Siempre el cuerpo aquí es los complejos, ¿ya? O sea, siempre lo que multiplica los vectores o las entradas de los operadores son números complejos. Dentro de esto definimos lo que son los productos de operadores, ¿no? O sea, este producto de operadores, noten ustedes que representa en realidad esto, ¿no? La operación de este operador B sobre una función de onda
y la operación de la función A sobre esta nueva función de onda que va a aparecer aquí. Entonces eso es importante, ¿ya? Esto de acá es algo que los alumnos usualmente olvidan. Esto de acá es muy importante. ¿Por qué? Porque esto básicamente sigue la definición. Y esta definición, ¿no? Esta definición de un operador lineal nos está diciendo a todos nosotros de que tú no puedes hablar de propiedades de un operador si es que no lo aplicas sobre una función o si no lo aplicas sobre un elemento del espacio vectorial. ¿Ya? Entonces eso, repito, es muy importante. Los alumnos suelen olvidarse del espacio vectorial y suelen pensar en los operadores como si fueran algo independiente al espacio vectorial, y no es así. Entonces siempre deben estar asociados al espacio vectorial. Por ejemplo, ¿no? Cuando un estudiante ve esta conmutación de operadores así, ya prácticamente le estamos diciendo, olvídate del espacio vectorial, ¿no? Pero no es así. Ya la conmutación es una conmutación, es este nuevo operador, pero que aplica sobre un espacio vectorial. Entonces siempre deben estar pensando de que los operadores se aplican sobre espacios vectoriales. Aquí les pongo algunos ejemplos de operadores. Aquí tienen el operador de paridad, que básicamente cambia de signo a las variables de la función de onda. Aquí tengo, por ejemplo, el operador de multiplicación por x, ¿no? Que se representa así como operador y que básicamente es x multiplicado por la función. Tengo aquí el operador de derivada respecto de x, derivada parcial respecto de x. Y tengo aquí por ejemplo, la conmutación de estos operadores. Noten ustedes de que yo no podría determinar la conmutación de estos operadores si no tiene a su costado, no veo cómo se aplica sobre un elemento del espacio vectorial, ¿ven? Entonces, esta conmutación de estos dos operadores estaría dado por esta operación, pero que se aplica sobre la función de onda. Y esta multiplicación de estos dos operadores vendría a ser la aplicación del primero por la función de onda y luego le aplico el segundo operador, ¿no? Igual en este lado. Entonces lo que voy a obtener es esta expresión, aquí se cancela, ¿no? Este término con este término de aquí se van a cancelar. Y lo que obtengo es menos phi. Entonces ya con esta solución y ya con este inicio del cálculo, yo puedo separar. Como esto es válido para cualquier función de onda, puedo decir de que siempre esta conmutación siempre me tiene que dar, por ejemplo, menos 1, ¿no? Pero no deben olvidar, repito, ¿no? De que los operadores se están aplicando sobre elementos de un espacio vectorial. Eso es algo que nunca deben olvidar. ¿Alguna pregunta respecto de esto? No, ¿no? Vemos ahora lo que es la base numerable ortonormal en el espacio F, la cual vamos a denotar así, ¿no? Base numerable quiere decir de que yo voy a tener un conjunto de vectores que puedo numerar, ¿no? Vector 1, vector 2, vector 3, vector 4, hasta el infinito puede ser, pero que sea numerable. Entonces la definición de una base numerable es que toda función de onda en el espacio F debe poder expresarse como una combinación lineal de esa base, ¿no? O sea, en otras palabras, el espacio vectorial debe ser construido a partir de esa base, ¿no? De combinaciones lineales de la base. Y el hecho de que esta base sea ortonormal quiere decir de que si yo hago el producto escalar de dos funciones de ese tipo, entonces debe salirme justamente de que ese producto escalar debe ser aquí delta de Kronecker, ¿no? Solamente uno
cuando las dos funciones son iguales y 0 en el caso contrario. Las propiedades de esta definición son bastante simples, ¿no? Yo puedo, por ejemplo, de esta expansión que tengo, hacer el producto escalar con respecto a algún elemento de la base, en este caso respecto al elemento i, y lo que voy a obtener es de esta propia expansión, voy a obtener justamente esa coordenada, ¿no? Claro, es una coordenada, ¿no? Es el... ¿cómo le llaman? Coeficiente de... No, no tiene otro nombre, ¿no? Cuando yo tengo así el R, X, Y, Z, ¿cómo le llaman a esto? Tiene un nombre técnico. Una componente, ¿no? Es la componente. El C es la componente, ¿no? De este vector. El C es la componente, ¿no? ¿No? Porque esto de acá ustedes lo pueden escribir como un XY más, ¿no? Un YJ más un ZK. Entonces aquí tu base es el IJK, ¿no? Esta es la base. Y estas de acá son las componentes, pues, ¿no? ¿Ven? Entonces es igualito que en R3. Igualito, igualito. Es lo mismo, solamente que es una extensión a un espacio vectorial un poco con más dimensiones, ¿no? Con más cosas. Pero es la componente, ¿ven? Entonces SSI es la componente, es la proyección de este vector en el espacio de ese elemento UI, ¿no? Porque se genera un espacio vectorial de una sola dimensión. Si yo tuviese dos funciones de onda, cada uno con sus respectivas coeficientes, componentes respecto de la base, entonces ustedes pueden comprobar, ¿no?, de que el producto escalar de esas dos funciones se puede determinar en términos de esas componentes, de esos coeficientes. Y en el caso en que yo haga el producto escalar de la misma función, lo que voy a tener es una suma de estos coeficientes. Y sabemos de que esta suma de estos coeficientes va a tener que ser 1, ¿no? Porque esto justamente representa, esto es la unidad, ¿no? Por la condición de normalización en un espacio vectorial, ¿no? Por esta condición que está aquí. Esta, ¿no? Si estamos hablando de probabilidades. Ahí está. Y podemos determinar lo que se llama la propiedad de clausura, ¿no?, de esta base ortonormal. Ahí pueden ver ustedes el cálculo, es bastante simple, ¿no? Lo que hago en esta expansión de esta función de onda R es sustituir el cálculo de ese coeficiente, ¿no es cierto? Entonces, si yo sustituyo el cálculo del coeficiente, aquí estoy sustituyendo el producto escalar. Noten de que esta integral está sobre R', pero no está sobre R, ¿no? Entonces yo puedo, por ejemplo, sacar la integral sobre R', sacar la función, meter el corchete y la sumatoria sobre el índice i, y lo que voy a obtener es esta expresión. Esta suma de estas dos autofunciones, cada una evaluada en diferente variable, esto de acá, necesariamente va a tener que ser un delta de Dirac, ¿no? Necesariamente esto tiene que ser un delta de Dirac para que toda esta integral salga la propia función que tenemos aquí. Entonces, esta expresión se conoce como la propiedad de clausura. ¿Ya? Esa es la clausura. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Todas estas son propiedades simples. Voy a empezar a enumerarles para que ustedes recuerden, ¿no? Las propiedades simples, varias cosas. Así como tenemos una base enumerable,
podemos tener una base no enumerable, ¿no? A eso se le llama una base continua. Básicamente las bases continuas son construidas a partir de lo que son las transformaciones integrales. Ustedes han visto, ¿no? En métodos matemáticos para físicos 1 transformaciones integrales. La transformación integral que más conocemos es la transformada de Fourier de una función. Entonces yo puedo tener una transformada de Fourier, en este caso, esta es la inversa, ¿no? Esta es la transformada de Fourier, esta de acá es la inversa, y esta es la directa. Entonces ahí tenemos dos transformadas de Fourier. Entonces la idea es que ustedes siempre recuerden que una integral, ya siempre una integral, resulta ser una suma. O sea, el simbolito de la integral, que es como una S alargada, no viene de la nada, ¿no? O sea, la S alargada que está ahí viene porque representa una suma. Entonces pueden ustedes notar de que esto de aquí se parece mucho a esto que está aquí. Solamente que en vez de una suma discreta, lo que tienen es aquí una suma continua sobre, en este caso, este diferencial de P te dice sobre qué está sumando, y en este caso está sumando sobre este P, que resulta ser como si fuese el índice, ¿no? Anterior, porque antes sumabas en el índice I, ahora estás sumando en el índice P. Y en el caso de una transformada de Fourier directa, está sumando sobre la coordenada X. Entonces yo voy a definir, o sea, se puede definir esta función, ¿no? Agarro este término, ¿ya? Agarro este término y lo multiplico por esta exponencial que está aquí, ¿no? O sea, este término y este exponencial que está aquí, los multiplico y los llamo función b, una función b de x, pero con un índice p, ¿no? Como índice i anteriormente, pero ahora con índice que va a representarme ese p, que resulta ser la cantidad de movimiento, ¿no? Recuerden que p entre h barra es el k, que sería 2pi entre lambda, y esto viene justamente de las reglas de de Broglie, ¿no? De la longitud de onda de de Broglie. Entonces, a partir de esta función o con esta función, yo puedo reescribir estas funciones que están aquí y las reescribo pues de esta forma, ¿no? Entonces, esta forma de reescribir estas funciones de onda es la primera, la de arriba. O sea, usando primero esta función de onda BDP, pueden ver ustedes que la segunda función de onda, la transformada de Fourier directa, se puede escribir justamente como esta función de onda producto escalar con el BDP, ¿no? Con esta onda, vamos a llamarle onda plana, ¿no? Esta es una onda plana, ¿no? Con la onda plana. Por lo tanto, lo que pueden ustedes ver aquí es que este término de aquí está funcionando como una componente, componente, ¿no? De esta función de onda asociado a esta base que tiene índice en P. Pero el P puede valer cualquier cosa, ¿no? A lo largo de una línea recta. Por lo tanto, es un índice, se dice, en ese caso continuo. Entonces, todas las funciones BDP se llaman bases continuas. Y las funciones de onda, las transformadas de Fourier, vienen a ser las coeficientes o componentes asociados a ese BDP, ¿no? No sé si tienen hasta ahí. ¿Comprenden eso? ¿Sí entienden, no? ¿Sí? ¿Todo Sí, se bien? entiende, profesor.
Ya. Como ejercicio, entonces, muestren, por ejemplo, que este producto escalar de dos funciones, de dos ondas planas, les da este delta de Dirac. Y prueben también para ¿no? Para para esta onda plana, prueben que se cumple que esta suma, ¿no? Esta integral de estas dos funciones de onda también les da el delta de Dirac. El de arriba sería la ortonormalidad de las funciones, aunque no se cumple si P es igual a P', debería salirle 1, pero no va a salir, ¿no? Y es básicamente porque las ondas planas no forman parte del espacio F, ¿no? Es decir, si bien tengo una base de este espacio de funciones de onda, los elementos de esta base no forman parte del espacio. Eso es algo raro, ¿ya? Pero ocurre cuando tienes espacios de vectores infinitos, ¿no? Hay muchas cosas raras aquí. Los matemáticos, por ejemplo, no conciben este tipo de cosas y lo que se hace en estos casos es hablar de la teoría de distribuciones. Pero por ahora, en el caso de ustedes, es suficiente con que consideren estas cosas como reglas, ¿no? Aunque les va a llevar a errores de cálculo, pero que después se pueden arreglar, ¿no? Con otras técnicas. Y este segundo elemento que está aquí es la clausura, como pueden ver, ¿no? Sería equivalente a esto que está aquí, ¿no? Perdón, a esta sumatoria. Solo que en vez de sumatoria es una integral, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es lo mismo, ¿no? Solo que ahora es una integral. Ahora, ustedes pueden generalizar en tres dimensiones. En tres dimensiones tendrían una función de onda evaluada en el espacio de configuraciones, en R, que sería esta onda plana que puede viajar de manera tridimensional. Lo mismo, ¿no? La función de onda, la transformada de Fourier, el producto escalar, aquí está la clausura y aquí está la ortonormalidad, ¿no? Para tres dimensiones, ¿no? Entonces quiero que noten que la única diferencia que hemos hecho con una base continua es que el I se ha transformado en la cantidad de movimiento, la sumatoria se ha vuelto una integral sobre esa cantidad de movimiento y el delta de Kronecker se ha vuelto una delta de Dirac, ¿no? Eso es lo que se está haciendo básicamente para pasar a esta base continua, o para entender la base continua como una base. Ahora, las funciones delta de Dirac también pueden funcionar como una base, ¿no? O sea, puedo definir, por ejemplo, una función delta de Dirac así. Es una función en R, pero con subíndice R sub 0, ¿no? O con índice R sub 0. Lógicamente el R sub 0 puede tomar cualquier valor, pero es fijo. Y bueno, es claro que si yo, por ejemplo, agarro este delta de Dirac y hago esta integral, me va a salir phi de R, ¿no? Y si yo agarro y hago este producto escalar, ¿no? De este phi de R con este delta de Dirac, lo que me va a salir es phi de R sub 0. Por lo tanto, este phi de R sub 0 se está comportando como una componente de esta función de onda sobre esta función delta de Dirac con índice R sub 0. Entonces, esta es otra base continua, ¿no? Que podemos utilizar. Entonces, la base vendría a ser estos vectores, estas funciones. Y como ejercicio, muestren para esta base, muestren, por ejemplo, lo que sería la ortonormalización y la clausura. Ahora, esto lo pueden generalizar, ¿no? En general, todo conjunto de funciones, cualquier conjunto de funciones con un índice continuo alfa, que cumplan, ¿no?, la ortonormalidad y que cumplan la clausura, van a formar una base de índice continuo alfa. Esto lo pueden generalizar. ¿Ya? Y en función a estas propiedades que está aquí, ustedes pueden mostrar
que se cumplen estas propiedades. Y puede mostrar también que se van a cumplir esta propiedad que está aquí, ¿no? Que básicamente, como ven ustedes, es el producto escalar en términos de las componentes, ¿no? Llámenle componentes. Llamarles coeficientes, si quieren llámenle coeficientes, pero la palabra componente como que es un poco más asociado a lo que ustedes veían en R3. Entonces les va a dar un poco más de esquemas en la cabeza para poder entenderlos de esa forma, ¿no? A partir del producto escalar. Entonces, en resumen, ustedes van a tener bases discretas, van a tener bases continuas, ¿no? Con estas características. Noten ustedes cómo pasan, ¿no? de la base discreta a las propiedades en la base continua. No es algo muy complejo, por lo menos hasta ahora, ¿no? ¿Se puede hacer esto más difícil? Sí se puede. Porque ustedes pueden tener muchas integrales asociadas a esta base continua y de repente no saber cómo hacer algún tipo de cálculo asociado, ¿no? ¿Ya? Pero siempre seguir esta idea, ¿no? Esta idea que está aquí. Muy bien. Ahora, todo lo que hemos hecho anteriormente está en la notación funcional. Entonces la idea es poder trabajar ahora lo que son los espacios, la notación de Dirac, que son representaciones, para poder trabajar con cualquier elemento. ¿Ya? Porque miren, ustedes, aquí nada más, yo puedo hacer lo contrario, o sea, en vez de poner BDP, puedo poner una función BP con índice X, y aquí, por ejemplo, en vez de agarrar P con H barra, puedo agarrar el X. Y de esa manera notar de que voy a tener una función de onda que sería la transformada de Fourier con una base Bx en P, y los coeficientes vendrían a ser ahora estas funciones de onda que están aquí. O sea, puedo tener algo bastante inverso a lo que tenía, ¿no? Para esta base. Y eso es válido, ¿no? Entonces, la notación de Dirac justamente permite establecer eso. ¿Por qué? Porque si yo tengo para ciertas bases, yo voy a tener ciertas componentes para una función de onda en este espacio de funciones de onda. Entonces las componentes pueden ser componentes evaluadas en P, componentes evaluadas en R o en algún índice alfa cualquiera. Pero todas estas formas son válidas para representar a cualquier elemento de una función de onda. Entonces yo puedo agarrar todas estas, como todas son equivalentes, o sea, son espacios vectoriales isomorfos todos. Yo puedo agarrar y hablar solamente de un solo espacio vectorial. Y con este único espacio vectorial puedo hacer cálculos. Y ya, si yo necesito la función de onda evaluada en la cantidad de movimiento, pues hago el paso, ¿no? Hago el paso a aquel espacio de cantidades de movimiento. Si necesito el espacio evaluado en R, paso al espacio de configuraciones, ¿no? Entonces, a estas representaciones o a estas formas de escribir ese espacio vectorial se les llama justamente representaciones de esas funciones de onda. Aquí la palabra clave es representar, ¿no? Estás representando en función de cada base. Entonces, quien te dice cómo representar a la función de onda es la base. Entonces, el espacio de estados, que vamos a denotar como espacio E, ¿ya? Va a ser aquel espacio vectorial en el que a la función de onda, que la puedo representar en cualquiera de estas bases, la voy a representar ahora como un vector ket, así se le llama, un vector ket, de manera isomorfa con respecto al espacio de funciones de onda. O sea, si yo tengo un elemento phi de R en el espacio de ondas F, va a existir un ket asociado a esa función de onda que le voy a llamar ket phi,
que pertenece a ese espacio de estados ER, ¿no? Aquí el índice R está por gusto, pero lo he dejado porque está en la notación del Cohen. Pero creo que es un error, no estoy seguro todavía. Pues es un espacio de cualquiera. Para mí es un espacio de cualquiera, ¿no? Pero si está en el Cohen, y el Cohen ha tenido miles y miles de revisiones, por algo está ahí, ¿no? Pero aún no sé por qué lo han dejado. Porque después sí lo sacan. Bueno. Ah, entonces yo tendría aquí, puedo definir, ¿no? A partir de este espacio vectorial E, puedo definir el espacio dual. ¿Ya? Yo sé que a ustedes deben haberles enseñado en álgebra lineal 2. El profesor Soto debe haberles enseñado cómo se determina el espacio dual. ¿Ya? Las características matemáticas por ahora es lo de menos. Lo importante es que ustedes aprendan aquí a utilizar las notaciones. ¿Ya? Pero aquí el espacio dual se define a partir de esta, siempre se define a partir de una función, ¿no? O sea, de este espacio, vectorial E, yo voy a tener una función que agarre a estos elementos del espacio vectorial E y los lleve justamente a un número complejo. Entonces, eso lo denoto así, ¿no? O sea, tengo un ket en este espacio y cuando yo a esta función la evalúo sobre ese ket, me va a llevar justamente a un número complejo. Entonces, esto de acá es una función lineal, ¿no? Sobre este espacio vectorial. Entonces, yo puedo definir a partir de esto, puedo definir justamente el espacio dual como aquel espacio conformado por todas las funciones lineales que existan sobre este espacio vectorial. ¿Estamos de acuerdo? Todas las funciones lineales que existan sobre este espacio vectorial. Entonces, a estos elementos, a todas estas funciones que existen sobre esto, le vamos a llamar umbra. ¿Ya? A eso le vamos a llamar umbra. Entonces, yo voy a tener, creo que no lo he escrito. No lo he escrito. Voy a tener así. Voy a denotar esa función como un elemento que pertenece a este espacio dual. ¿Ya? Y como ese espacio, como esta funcional aplica y llega a un número complejo, yo puedo asociar ese número complejo, lo puedo asociar justamente a el producto escalar entre dos funciones de ese tipo, porque esta función que está aquí también va a pertenecer, ¿no? También va a pertenecer a ese espacio, a ese propio espacio vectorial, va a ser un elemento equivalente. Y por lo tanto yo puedo definir el producto escalar en este espacio vectorial a partir de esta funcional que tenemos aquí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay una correspondencia entre estos dos espacios, directo y dual, de tal manera de que podemos definir justamente el espacio, ¿no? O sea, como les decía, ¿no? Este elemento complejo que tenemos aquí, ¿ya? Este elemento complejo que tenemos aquí, que es justamente la aplicación de esta funcional sobre este ket, lo puedo asociar a este producto escalar, ¿no? Recuerden ustedes que el producto escalar lo estábamos denotando como dos paréntesis y una coma. Entonces ahora lo voy a denotar así. Entonces esta regla de correspondencia entre el espacio directo y el espacio dual se hace en este caso con esa notación del producto escalar, la cual nos da justamente algunas características
Nos quiere decir de que si yo tengo esta combinación lineal en el espacio directo, en el espacio dual, cuando yo haga la transformación de este espacio directo al espacio dual, yo tengo que hacer esta transformación. Es decir, yo tengo aquí que los elementos lineales del cuerpo que están aquí van a ser los complejos. Y puedes decir incluso que el complejo de este ket va a ser este bra que está aquí. Sin embargo, el proceso es un poquito más complejo, un poquito más complicado, ¿ya? Para pasar de este espacio al espacio dual, el paso es otra operación, no es simplemente sacar un complejo, ¿no? El espacio se llama un complejo conjugado. Hay que hacer un complejo conjugado completo. Pero eso lo vamos a ver después. Entonces, bajo estas características de este espacio dual, muestran justamente de que el espacio dual también es un espacio vectorial. Y de esta manera, las propiedades que teníamos nosotros sobre el producto escalar, ¿dónde está? ¿No? Estas propiedades que tenemos sobre el producto escalar, los podemos trasladar ahora a la notación de Dirac, ¿no? Entonces, la notación de Dirac, todas esas propiedades estarían dadas de esta manera, ¿no? El conjugado de este producto escalar es el inverso, lineal en el segundo elemento, antilineal en el primer elemento, si la misma función es un real positivo, y cero solamente si el ket es justamente el ket nulo. Ahora, podemos definir ahora operadores lineales sobre este espacio, ¿no? Sobre este espacio vectorial de Dirac. Entonces, la idea es la misma que antes. Este operador aplicado sobre un ket me da otro ket que pertenece al mismo espacio vectorial. Es lineal respecto, esta operación es lineal respecto al cuerpo K. Y la multiplicación de dos operadores es aplicar el primero sobre este ket, ¿no? A partir de estas definiciones y de la regla anterior, ustedes pueden mostrar de que el operador es antilineal respecto del espacio dual. Pueden, por ejemplo, si ustedes tienen este producto de un ket y un bra en este orden, pueden mostrar de que este producto es un operador, debe cumplir estas condiciones. Y si tengo, por ejemplo, una base, ya tengo una base, por ejemplo, de esta forma, y a esto se le llama bueno, si esto es un operador, con esta base yo formo lo que se llama un operador de proyección Q. Quiero que muestren de que este operador PQ cuadrado es un operador de proyección. Bueno, P es un operador de proyección, ¿no? Lo que significa que deben mostrar simplemente que el P cuadrado vale la identidad. E interprete justamente el resultado. ¿Qué cosa viene a hacer esta aplicación de este proyector sobre este ket, ¿no? Ahora, con respecto justamente al espacio directo y el espacio dual, yo puedo definir lo que es el inverso conjugado de este operador o el adjunto de este operador a partir de la misma regla de correspondencia. Es decir, si existe un ket en el espacio directo, existe un bra en el espacio dual. Si existe, por ejemplo, esta relación, ¿no? Si A multiplicado por un ket me da otro ket, en el espacio dual, este operador tiene un asociado que le voy a llamar el adjunto de este operador, que va a aplicarse sobre el espacio dual y que es tal que este dual multiplicado por el bra asociado a este ket que está aquí me debe dar el bra asociado a este otro ket que está aquí. Eso se llama regla de correspondencia y es lo que define al adjunto de un operador. ¿Estamos de acuerdo? ¿Esto lo han visto en mecánica cuántica? ¿Lo vieron en mecánica cuántica 1 o 2?
No mucho. No trabajábamos con muchos operadores BRAS, pero con la anotación de Dirac. Pero sí han hecho el adjunto, ¿no? Ah, sí, eso sí, pero no lo definimos de esa manera, sino por el producto interno. Ya, es parecido. Por ejemplo, aquí como ejercicio, pueden ustedes mostrar lo que tú mencionas, ¿no? O sea, el producto interno, la, la definición a través del producto interno es así. Pero básicamente ustedes pueden trabajar esta relación de correspondencia y mostrar, ¿no? Esto y todas estas propiedades que están aquí. Quiero que noten de que el adjunto de esta multiplicación de operadores es el adjunto de cada uno, pero lo invierte, ¿no? Entonces ya más o menos ahí pueden ver ustedes que hay que ese adjunto, esa operación de adjunción prácticamente es un complejo conjugado si hacemos una representación matricial. Muestren, por ejemplo, de que el adjunto sobre esta función de onda es igual que este producto escalar, es igual que este producto escalar, donde noten ustedes que aquí tienen un adjunto de un operador sobre este primer elemento y tienen aquí el operador sobre el segundo elemento. Muestren además de que si tienen un operador de esta forma, su adjunto es este operador. La idea de trabajar con operadores es que no se olviden que tienen que estar aplicadas sobre funciones de onda. Por ejemplo, esto ustedes no lo van a poder hacer si es que no lo aplican sobre una función de onda. Tienen que aplicarlo sobre una función de onda. Por eso les decía anteriormente que es importante que no se olviden de que un operador aplica sobre una función de onda. Entonces, en términos de este adjunto, puedo definir lo que es un operador hermitiano como aquel operador cuyo adjunto es el mismo, ¿no? Tiene sus propiedades que lo pueden ver en la mayoría de libros de mecánica cuántica y creo que eso sí deben haberlo trabajado bastante bien en su curso de mecánica cuántica. Veamos entonces cómo serían estas representaciones en este espacio de configuraciones. Entonces la idea es una representación, primero va a depender de la base que tú escojas. En esta base escogida los vectores y operadores se representan por números complejos. Recuerden que esos números complejos son ¿qué cosa? Las componentes. Para los vectores, los números complejos van a representar, claro, ¿no? Las componentes. Para los operadores, estos números complejos van a representar sus elementos de matriz. Lo importante es que esto de las representaciones se sirve para básicamente trabajar con lo que viene a ser el cálculo matricial, ¿no? Siempre que se pueda, ¿no? Cuando es una base continua no se puede, pero bueno, ¿no? Peor es nada. No se trabaja mucho con bases continuas en mecánica cuántica, por lo menos la mecánica cuántica no relativista, ¿no? No es muy usual. Ahora, lo importante es de esta forma de trabajar la mecánica cuántica como Dirac lo hace, es que la base escogida es una base arbitraria, ¿no? O sea, tú puedes escoger la base con la que tú quieras trabajar y básicamente escoger la base significa, es como escoger tu sistema de coordenadas, ¿no? Para ciertos ejercicios hay sistemas de coordenadas que son más útiles que en otros casos. Entonces, las bases, recuerden, deben ser ortonormales. Los vectores los vamos a representar de esta manera. O los vectores, bueno, se escriben, ¿no? Usando estos coeficientes o componentes. Existe relación de clausura, ya sea que tenga una base continua o una base discreta. La representación de un ket
Básicamente va a ser, es un conjunto, como ven, la representación de un ket es este conjunto de números complejos, los cuales los voy a ordenar como una columna, ¿no? Una matriz columna. Igual en el caso de un sistema continuo. Entonces de esa manera ya estoy yendo justamente a la parte matricial. Como ejercicio muestren que en el caso de tener una representación de un bra, o sea, a partir de las propiedades que han visto, muestren que la representación de un bra viene a ser justamente de esta forma. Es una matriz fila, escrito de esta forma. Y claro, esto de acá significa, ¿qué cosa es esto de acá? Aquí tienen un phi, que viene a ser una suma de números complejos, ¿no? Así. Un phi que es una suma de números complejos CI de la base UI, ¿no? Pero todo en bras, ¿no? Pero en este caso, cuando tengo esta representación, la representación es una matriz fila, ¿no? Igual, ¿no? Aquí una matriz fila si es que el índice es un índice continuo. En el caso de un operador, el operador se va a representar con entradas complejas de esta manera, ya sea una base continua o una base discreta. Solamente en el caso de una base discreta, estos elementos son cualquier elemento de una recta numérica, ¿no? Entonces, como ejercicio, tienen aquí varios ejercicios. Aquí, por ejemplo, tienen la operación de un operador. Para una base, muestre que las componentes C'I de phi' se pueden obtener a partir de esta regla que tenemos aquí, que es una regla matricial, como ven ustedes. Igual es lo mismo, pero para el caso continuo. Noten de que la suma ahora está sobre el alfa prima que está aquí, que es este índice repetido, ¿no? ¿Ven? Pero hay un índice que se mantiene, ¿no? Esto, por ejemplo, es lo que los alumnos no suelen entender después. Lo vamos a utilizar. O sea, tienes un operador que va a depender aquí de dos variables. ¿Ya? Hay que tener en cuenta eso. Aquí tienen otro ejercicio. Muestren que en la base UI se va a cumplir justamente se cumple, ¿no? Esta relación, donde BI son las componentes de phi y CI son las componentes de psi, ¿no? Entonces, básicamente es que utilicen estas relaciones, estas representaciones matriciales. Aquí tienen otro ejercicio, lo mismo que antes, pero ahora con el sistema discreto, perdón, el sistema continuo, ¿no? Porque noten, suma coeficiente I y JJ, ¿no? Suma subíndice alfa, alfa prima, aquí tienes alfa, alfa, alfa prima, alfa prima, ¿ven? El alfa justamente, que es como una variable continua, es en realidad el índice, ¿no? Observables. ¿Qué cosa viene a ser un observable? La idea, por ejemplo, de un observable es que cuando ustedes tengan una magnitud física asociada, hay que asociarlas a los operadores, ustedes van a tener esta ecuación. Esta es una ecuación de autovalores y autovectores. Y en esta ecuación de autovalores y autovectores, como ejercicio, escriban esto en forma de una base, ¿no? Donde CI son los coeficientes de o las componentes de esta función de onda, y van a encontrar de que esta ecuación la pueden escribir de esta forma. Entonces es un sistema lineal de varias ecuaciones, ¿no es cierto? Y la idea es tratar de encontrar que estos CI sean diferentes de 0, ¿no? Para que estos CI sean diferentes de 0, la matriz que se forma aquí debe ser una matriz no singular, ¿no? Entonces, para que sea no singular, el determinante debe ser igual a 0. Perdón, debe ser singular, ¿no? Para que el CI sea diferente de 0. Entonces, este determinante igual a 0 va a implicar que vas a poder calcular un CI diferente de 0. O si es 0, pues es porque es uno de sus valores, ¿no?
no todos, o el único. Entonces, como es un sistema de ecuaciones lineales, tú puedes tener que soluciones aquí alfa, que son las variables, estas alfas van a ser las variables. Pueden ser una raíz simple, y en ese caso vas a tener una solución, una función de onda única, ¿no? Asociado a este autovalor. Y en el caso de que sea una raíz de multiplicidad Gn, van a tener ustedes un subespacio también de esa multiplicidad o de ese orden que se puede generar con los autovectores asociados justamente a este alfa n. ¿Ya? Acá me estoy olvidando de algo. Sí, me estoy olvidando que debe cumplirse esto, ¿no? Como es un observable, necesariamente el A debe ser igual a Dagger. Esta es la definición, ¿no? Cuando considero un observable. Eso quiere decir que estos autovalores justamente son números reales, ¿no? No sé por qué lo he puesto así. Pero bueno, esta es la definición. Ahora, este subespacio, ¿no? Ahora, no se olviden, siempre dos autovalores, dos autovectores, ¿no? De autovalores distintos van a ser ortogonales. Pero no siempre, si el autovalor es el mismo, puede cumplirse, o bueno, o sea, hay que mostrar que eso también se cumple en ese caso, ¿no? La idea es que como tú tienes en estos casos un subespacio vectorial, dentro de este subespacio vectorial tú puedes escoger, ¿no? Una base que te genere ese subespacio vectorial. Y por lo tanto esta base que vas a escoger tiene que ser una base ortonormal, ¿no? Entonces con esta base ortonormal tú recién vas a tener aquí tu condición de clausura. ¿Ya? Repito, aquí esta es tu condición de clausura, pero recuerden, esto es un operador y por lo tanto es una relación de clausura en el espacio vectorial, en el espacio de estados E. Tengan mucho cuidado. Ustedes van a ver en algunos casos que esto, por ejemplo, esto que está aquí, también les puede dar la identidad. Pero esta identidad no es igual que esta identidad que está aquí. Esta identidad que está aquí no es igual que esta identidad. Esta es la identidad en el subespacio generado por Gn. Y esta es la identidad. Esta identidad es la identidad en el espacio E. No sé si me entienden esto. ¿Me entienden? Nosotros vamos a utilizar esto, por si acaso, ¿no? Porque cuando tienen, por ejemplo, en el átomo de hidrógeno tienen el n, ¿no? En el espacio, por ejemplo, tienen n igual a 3. El 3 tiene momentos angulares SPD, ¿no es cierto? Entonces, si tú sumas todos los estados asociados a SPD, ¿no? Sumas así SPD, SPD. Esto también te va a dar la identidad, pero esto no es la identidad de todo el espacio, es la identidad asociada solamente al n igual a 3. ¿No? Que es justamente esto que estamos viendo. Eso se llaman las capas, ¿no? Esa es la teoría de capas en el átomo de varios electrones. Bueno, como ejercicio muestren de que el operador hermitiano, que un operador hermitiano A puede escribirse siempre de esta manera, donde este Pn es el proyector en cada subespacio, subespacio asociado justamente a
a este índice n, y el i es el i repetido. El i es el que corre justamente por el subespacio degenerado, ¿no? La degeneración.